Puedes hacer eso. Perfecto. Buenos días, Liliana. Buenos días. Ya te puedo llamar Lili, ¿no? Ya formo parte del grupo. Yo, la primera vez que te entrevisté, Family Tour, ayer en Montjuic, te pregunté por qué hacías cine. La segunda vez fue por aquí cerca, en un bar, una cafetería, porque hicimos mal y te enseñé lo que me habías contestado. Sí, y no me acuerdo ahora. Y además estuviste bastante de acuerdo con lo que me habías contestado. Entonces, tengo que hacer otra pregunta. ¿Esto es como cerrar una especie de trilogía? ¿O no? ¿O tú nunca te planteaste como una trilogía y has ido haciendo películas investigándote sobre ti mismo? A ver, yo no lo concibo como una trilogía, porque, sobre todo, porque para mí este seguimiento del crecimiento personal, ¿no? de una persona, la biología de una persona, la biografía de una persona, que parece que voy siguiendo en mis películas, ¿no? La familia, la pareja, la no maternidad. Yo creo que va a continuar en mi próxima película, ¿no? En la que quiero hablar de la menopausia y del cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo considero una trilogía, ¿no? Creo que no tanto, o me gusta pensar que no hablo de mí, sino que hablo de las personas y las mujeres y nuestra relación con el mundo y con aquellos aspectos que nos tocan exclusivamente por ser género femenino, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que da como un hilo, ¿no? a las películas que he hecho hasta ahora. Y aquí es un poco la tercera vez que hablas sobre esta relación de las mujeres y su entorno y tal, pero desde un punto de vista completamente diferente del que lo habías hecho. Porque en la primera Nuria Gago hacía el de ti, con tu familia real, tu hermana y tu padre. Luego en la segunda eres tú misma, porque no podía ser de otra manera. Bueno, hay un actor que hace de otro, ya pones esa variante, pero en esta no. En esta vez, ficción pura, pero yo, no sé, tengo la sensación de como si fuera también en aspectos documentales. No sé si es por tu forma de rodar. Entonces, ¿cómo te planteas esta última peli y sobre todo el tono ese? Que es brutal, porque parece un documental. Yo creo que las tres películas, aunque están hechas de manera muy distinta, la forma varía mucho de una a la otra, sí que creo que mantienen un punto de vista en el sentido de que son tres películas que hablan desde el interior de un personaje femenino central, ¿no? Que es un personaje femenino en los tres casos en los que interioriza mucho todo lo que ve y rebota mucho con el exterior, y yo creo que de ahí viene un poquito esta sensación documental, ¿no? Son las tres personajes que observan mucho, ¿no? Que rebotan mucho con la realidad, que les despiertan muchos inputs, ¿no? Y que muchas veces esto se digiere en silencio con el espectador o la espectadora, ¿no? Y yo creo que en este caso se parecen las tres, aunque la forma sea muy distinta, ¿no? ¿Por qué Lucía otra vez? Lucía en la cinematografía, pues ya habías trabajado con ella en Hicimos Mal, ¿por qué otra vez la rescatan? ¿Y cómo fue el proceso de encontrar ese tono, esa luz? Esa luz que es como grisácea, también los lugares que cogen, Mombau, Torrebaró, no sé, es como, vamos a reivindicar la otra Barcelona, la Barcelona obrera, por antonomasia, ¿no? Bueno, yo trabajé... Es una peli muy radical a lo que se está haciendo, ¿no? O una peli, no sé, naturalista, y porque se tiene un cine poco naturalista, ¿no? No sé. Es posible, yo creo que hay diferentes tipos de cine, ¿no? O sea, respondiendo primero a por qué Lucía Pan, bueno, yo me entendí muy bien con Lucía en que Hicimos Mal. Creo que es una artista y una profesional muy, muy medida, muy temperada, que gestiona muy bien los tiempos del rodaje y el estrés que supone, ¿no? Es una persona muy preparada, muy práctica, que hace una muy concienzuda, ¿no? Y que, aunque ella ya haya hecho muchas películas y tenga esa experiencia, nunca deja de ver las cosas bajo un prisma de aprendiz y nunca deja de ver, de supervisar su propio trabajo, ¿no?
como no dando por hecho de que por la experiencia se va a equivocar menos, ¿no? Pues a mí eso me gusta mucho de las personas, ¿no? Que ven su trabajo desde ese prisma y que cada proyecto les ilusiona y lo tratan de forma distinta, ¿no? Nosotras queríamos, además, desde el principio, cuando le pasé el guión, Lucía tuvo la misma sensación que yo, que esto era una peli luminosa, a pesar de hablar de algo que podía ser muy traumático o muy doloroso, ¿no? Y que queríamos reflejarlo así, ¿no? Con esa luz, ¿no? Entonces es un poco lo que hicimos a nivel de luz, ¿no? Que fuera una película que estuviera situada en un entretiempo de primavera, final de invierno, que tuviéramos espacios llenos de luz pero que no hubiera una luz directa, ¿no? Que todo el tiempo estuvieras como con esa luminosidad ahí latente, ¿no? Y luego, en cuanto a las localizaciones, ya están marcadas desde el guión, de hecho, los barrios. Sí, yo ya los había localizado. Son lugares tuyos, ¿no? O que tú conocías. Que yo conocía, algunos por casualidad. Monbao lo conocí por casualidad, por ejemplo. Yo estudié un máster en la Universidad de Barcelona y para llegar a Mundet tenías que pasar por Monbao. Entonces, yo trabajé en Mundet. ¿Sí? Esto de una finca de edificios de conserje. Ah, mira. Pues saliendo de Mundet, ahí, en la finca esta que edificios. Okay. Es otra Barcelona. Es otra Barcelona. Entonces descubrí el barrio de Monbao que me pareció estéticamente maravilloso. Puedes volver a hacer esto. Estamos hablando de Monbao. Sí. Por casualidad, ¿no? Por casualidad lo descubrí. Y entonces su arquitectura me llamó mucho la atención, ¿no? Una arquitectura 70-60, con unos colores preciosos, ¿no? Unos materiales que no se utilizan hoy en día. Y entonces, rascando un poquito en la historia de este barrio, me doy cuenta de que es uno de los primeros barrios de protección oficial del Estado y que es un barrio obrero por antonomasia, ¿no? De hecho, muchos de estos pisos chiquititos pues pasan de padres a hijos o son subalquilados, ¿no? Pero son pisos tremendamente pequeños, ¿no? Y de hecho rodamos en un piso de Monbao, porque yo quería transmitir eso, ¿no? Y me acuerdo que producción, se oponían rotundamente porque no podíamos rodar ahí, porque íbamos a estar comprimidos, porque eso no se hacía. Y tuve que ir 3 veces de localización a la casa donde quería rodar para que confiaran en mí y en Lucía de que eso se podía hacer. Entonces también ahí tuvimos que luchar un poco contra que a veces nos hacemos, yo creo, una trampa nosotras mismas cuando creemos que el sistema de rodaje tiene que ser de una manera y esto nos impide, ¿no? Flexibilizar las cosas. Entonces ahí esa fue una de las grandes batallas, ¿no? Yo quería rodar dentro de un piso de Monbao, ¿no? En ese sentido, te ha salido una peli muy inglesa, ¿no? Una peli tipo las que hacían Get Lost, Mike Lee, ¿no? Stephen Frears, ¿no? Donde son gente de barrio y que les suceden cosas, ¿no? Sí, sobre todo con un sentido muy natural y cotidiano, hasta una home movie casi, ¿no? No sé si alguien quería... No, está mirando. No sé si tanto como una peli de Ken Loach o Stephen Frears, porque ellos hablan más de cómo precisamente vivir en esos barrios, ¿no? O sea, centran la película en eso. Y en ese sentido yo quería que fueran personajes que viven en ese mundo de precariedad, otros que, o sea, un poquito esta mezcla de clases sociales que puede haber en una misma Barcelona, ¿no? Y que eso determinara la decisión de ser madre o no y también cómo ejerces una maternidad, ¿no? Entonces, no pusimos el aspecto social, digamos, frente, sino que yo creo que lo que intenté hacer en el guion es que ese aspecto social permeara toda la historia, ¿no? Y entonces contar la historia teniendo en cuenta esto, pero poniéndolo detrás, ¿no? Vale. Y en montaje Sofía Escudé, ¿no? Que yo la entrevisté cuando estaba en Valdurec, después de hacer las niñas, que me quedé como muy flipado con las niñas y la busqué. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? No con las personas que habías trabajado antes. Mira, pues yo con... Sí, exacto. Yo con Sofía Escudé codirigí Hayati, montamos Hayati y nos llevamos muy bien. Es de mi generación de la SCAC, además.
Y después de hacer juntas Hayati, bueno, pues nos dimos cuenta que teníamos un punto de vista muy parecido sobre la narrativa y sobre la vida en general, ¿no? Y que las dos éramos tremendamente apasionadas de nuestro trabajo, ¿no? O sea, a veces puede parecer que solamente colaboras con las personas con las que te es fácil trabajar y se considera fácil trabajar de una forma determinada. Yo, por ejemplo, con Sofi, las dos trabajamos, o sea, tenemos muy el mismo punto de vista, pero a veces discrepamos mucho durante mucho rato en la sala de montaje, ¿no? Y me acuerdo que en Hayati, o sea, los productores un día nos vinieron con un regalo y nos trajeron unos botones, un botón rojo y un botón verde, de estos que podías hacer, que decían yes and no, ¿no? Y apretabas y decía yes, 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 o no, no. Entonces lo que tenía que era para nosotras en la sala de montaje porque se nos escuchaba desde fuera, ¿no? Sin gritarnos, pero discutir apasionadamente, ¿no? Y esa es algo que me gusta de Sofi, ¿no? Que ella defiende o argumenta sus opciones de montaje no en base a un ego que ella tiene y que no tiene que ser así, sino siempre pensando en la película, ¿no? Y en cómo hacer mejor la película, ¿no? Y eso me parece súper importante, porque muchas veces se antepone lo personal, muchas veces cuando entras en debate con algo, hay muchas veces que al final la persona se centra en defender lo que ha puesto sobre la mesa porque ya es una opción personal, ¿no? En ese sentido, esto no pasa con Sofi, ¿no? Estamos centradas en la película, ¿no? Y todo lo otro se deja de banda, ¿no? Entonces, eso me gusta, esa como honestidad de yo saber que lo que me estoy argumentando siempre sé que es para la película, ¿no? Y eso me parece que es muy bueno para tu peli, aunque a veces te cueste ahí varios días de sí, de no, de no sé qué, ¿no? De pruebas para atrás y para adelante. Pero es muy obsesiva con su trabajo. Y entonces, ostras, esto es un regalo para tu película, ¿no? ¿Y en la peli en qué discutíais bastante? Pues, por ejemplo, hubo una escena que estuvo hasta el final, sí, no, una escena muy larga que hablaba, bueno, confrontaba, no es que confrontara, pero Lola se veía de repente en un sitio donde todas no habían podido ser madres y ella empezaba a llorar porque lo que alrededor parecía es que una mujer que no quiere ser madre y está embarazada en ese momento era como estaba cometiendo el peor, ¿no? error de su vida, ¿no? Entonces esta escena, por ejemplo, que era muy larga y justo entraba en un momento en el que Sofi me argumentaba todo el tiempo es que aunque la escena esté bien, nos está haciendo un bache de ritmo, ¿no? Entonces a mí me costaba renunciar porque era una capa más de la película, ¿no? Entonces estás ahí con que quieres también explicar eso y la otra sí, pero hay que, ¿no? Entonces eso, y por ejemplo lo que tuvimos que hacer es organizar visionados donde personas la veían con esa secuencia y personas no la veían con esa secuencia y tú ahí a ver qué tal y cómo lo sientes, ¿no? Y entonces eso nos acababa de ayudar de decidir, ¿no? Pero por ejemplo esta la arrastramos hasta el final, ¿no? Qué importante es trabajar con gente que esté en tu mismo rollo, porque es tan complicado hacer una peli, es quitar ese plano, ponerlo, las dudas, ¿no? O es que este plano costó tanto hacerlo, ahora lo vas a quitar. Es que es tan importante juntarse con gente, ¿no? ¿Qué tipo de gente tiene que estar contigo, Liliana, a la hora de hacer una película? ¿Qué tono? ¿Qué personalidad? ¿Qué carácter? Porque si es tan fácil equivocarse, a mí me parece un vértigo constante todo esto. Sí, es muy fácil equivocarse. Es que estás tomando decisiones constantemente, ¿no? Yo creo que a mí me gusta trabajar primero con personas con las que la comunicación sea transparente y fluida, ¿no? Me cuesta mucho o me entorpece mucho y creo que ralentiza mucho personas con las que la comunicación se ve muy pervertida por la ofensa, por el ego, este tipo de cosas, por ejemplo, me cuesta mucho. Creo que cargan el ambiente de algo denso que obstaculiza el trabajo, que duerme la creatividad, ¿no? Porque en el momento que tú te puedes sentir libre de equivocarte y que no te enjuicien o que no haya ahí un dolor del ego, lo que sea,
Entonces ya estás reprimiendo, ¿no? Un poquito ese ambiente de creatividad, y eso es una cosa que a mí yo no lo quiero, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas primordiales. Obviamente que me haya gustado el trabajo de esas personas, ¿no? Que me guste. Luego que vea que estemos en sintonía, ¿no? Con lo que la película pide, ¿no? Y a veces requiere un poquito de trabajo. Tenían el mismo estado espiritual en relación a la película. Sí, y a veces no es tanto exactamente el mismo estado espiritual, como entender, sobre todo entender el mensaje, ¿no? Porque eso te permite entender los personajes y eso ya te permite entender el punto de vista de la directora, ¿no? Si eso no está, seguramente vas a tener que estar con una persona en la que constantemente vas a tener que estar trayendo sus decisiones hacia otro lado, ¿no? Y es más trabajo, aunque puede pasar, ¿eh? Hay veces que es así, ¿no? Yo tengo la suerte que normalmente las personas con las que hemos trabajado, sobre todo en cuanto a talento, ¿no? En producción ha sido más complicado a veces, ¿no? Pero hemos conseguido estar en sintonía, ¿no? A veces desde el principio y a veces después de unas sesiones, ¿no? Háblame de la música, porque a mí me parece una música muy acertada para esta peli. John Pons, Vilaró, del Petit Caleri, ¿no? Que ya habías trabajado con él. ¿Por qué lo rescatas? ¿Cómo trabajaste el tema de la música? Porque es que es la música de esta peli. No puede ser otra cosa. Sí. Me parece hasta una música que a veces parece una balada. O una música muy rockera, muy marchosa. Que va cambiando, ayuda a tu estado emocional a la hora de ver esta peli. Sí. Bueno, Joan yo lo conozco desde mis días del SCAC. Fuimos a la misma promoción, de hecho hicimos un documental juntos antes de graduarnos prácticamente. O sea que más o menos hemos ido teniendo contacto a lo largo de los años. Me gusta mucho lo que hace con el Petit de Calaril. Y claro, su formación en cine y música pues es genial en este aspecto, ¿no? De que él entiende muy bien la narrativa, entonces sabe dónde tiene que acompañar. Yo le propuse unos lugares donde yo los tenía muy claros, donde tenía que haber música y con referentes, y otros lugares, pero también le dije, y ahora tú, mírate la peli y a ver, ¿no? Donde tú quieres también proponer, ¿no? Y un poquito así, uno peloteando mucho por internet, porque él vive en Igualada y yo aquí, pues ahí fuimos construyendo los temas, ¿no? Y luego que bien casan, ¿no? La música. Sí, la verdad es que sí. De hecho, es una música que se puede escuchar sola y mola, y se puede escuchar dentro de la peli y también mola. Y eso no suele pasar mucho. Ya, es no suele pasar con este tipo de música tan personal. Sí. Es posible. Lo que estoy muy contenta es que es banda sonora, pero no suena a banda sonora. No, entonces eso me gusta mucho. Sí. ¿Tú de dónde venías estas referencias? Habían un montón de referencias, pero yo creo que no le haría justicia a la banda sonora ahora decirlas, pero teníamos desde Jeff Buckley a Sandy Youth, teníamos un montón de referencias ahí. Qué guay. Ahora háblame de María Rodríguez Soto. Madre mía, ¿por qué ella? ¿Cómo lo viste tan claro? Porque es que ahora es muy complicado este personaje. La metes en un rollo muy chungo, ¿eh? La metes en un viaje. Yo en el texto me acordaba de Kilo de 5 a 7. Sí. Allí son 2 horas, aquí son 3 días, pero wow, ¿por qué la eliges a ella y cómo trabajaste con ella? Porque a mí, hostia, y además sale casi sin maquillar, ¿no? Así como despeinada todo el rato. Sí, ¿sabes? Sí. Mira, María estuvo ahí desde prácticamente la tercera versión de guión o así, ¿no? Y sí que fue Carla Sospedra, la productora de Edna, que estaba leyendo el guión y un día me escribe y me dice, oye, es que me lo estoy leyendo y esto me suena a María Rodríguez. Y fue cuando, hostia, le dije, pues tienes toda la razón, ¿no? Entonces le dije... Y me dijo, oye, ¿quieres que se lo pasemos y vamos a cenar con ella a ver qué le parece? Y dije, pues sí. Pues ella se lo leyó, le encantó, fuimos a cenar, vi de seguida que nos íbamos a entender y a partir de ahí estuvo ya con nosotros. María es una actriz excepcional que tiene muchos matices y que además tiene una impronta muy personal en todo lo que hace. Tiene un rollo a Frances McDormand de más jovencita.
La muy... mirada, las ojeras, esa melancolía, tristeza que tiene su mirada, ¿no? Sí, a la vez es como muy irreverente, ¿no? Muy, muy fresca, no sé, tiene algo muy especial, ¿no? Creo que captó a Lola muy bien. Aceptó toda la propuesta de maquillaje sin pestañear, sí a todo. Me dijo, me parece perfecto trabajar sin maquillaje, estoy de acuerdo. Que esto, quieras que no, es un tema, con actrices y actores, es un tema que me lo he encontrado muchas veces. Y estuvo ahí haciendo los castings para Bruno desde el principio, ¿no? Para poder ver ya directamente la sinergia de parejas con los diferentes Brunos que casteamos. O sea, que estuvo súper implicada en el proyecto. Yo, además, es una persona súper fácil de tratar con ella, súper fácil de jugar, ¿no? No hay enjuiciamiento, no hay escozor, es decir, ¿no? Tú te prueba cosas y le dices, no, esto no, María, no pasa nada, esto otro, ¿no? O sea, en ese sentido, y también Enrique es bastante así, entonces eso nos permitió mucho a los tres jugar mucho, ¿no? Y divertirnos, ¿no? Buscando las secuencias. ¿Y Enrique, tal? Enrique es fantástico. Pero ¿por qué encajaba para Bruno? Pues mira, no lo teníamos claro al principio, cuando salía la propuesta. Es que es muy difícil hacer una película. O sea, tienes que tomar muchas decisiones. Luego, cuando pasan 10 años viendo una película, te entrarán y dirás, madre mía. Sí, pasa ahora. Y entonces Enrique dijimos, bueno, venga, vamos a hacer una prueba, ¿no? También con todos los que esto, ¿no? No, claro, porque no fuera buen actor, sino porque pensábamos en temas de edades, de cosas, ¿no? Decíamos, nos entraban como las dudas. Pero hicimos el casting con María y con él y la verdad es que fue maravilloso. Y además ellos dos se conocen desde hace mucho tiempo, los primeros trabajos los hicieron juntos, de hecho. Entonces, claro, entre ellos dos había mucha confianza y mucha química. Y esto nos ayudó mucho. Y trabajan los dos desde lugares muy distintos. Y esto es a veces yo tenía como la versatilidad de ellos dos, no era como, me tengo que subdividir, ¿no? Un poquito, porque María es como muy intuitiva, pero técnica, pero metódica, ¿no? Cuando hace sus cosas tal. Y Enrique es también muy intuitivo, pero muy visceral, mucho más anárquico, ¿no? Entonces, eran como lugares súper distintos, ¿no? Y bueno, para mí ha sido un aprendizaje importante esto, ¿no? ¿De dónde viene la palabra mamífera? Porque es una palabra muy desconocida. Tú la estás sacando de las catacumbas. ¿Por qué? ¿Mamífera se iba a llamar desde el principio? No. Vale. Tenía otro título al principio. Que no vamos a desvelar. Que no vamos a desvelar. ¿En qué momento aparece mamífera? ¿Cómo se te ocurre este título? Porque es un título que no se usa. No, es una categoría. Se utiliza mucho en masculino, pero yo cuando vi mamífera me quedé como wow. Total, y de hecho teníamos dudas de si existía, al principio. Porque existe, ¿no? Existe. Pero no se utiliza. No. O sea, eso ya tiene que ver mucho con la sociedad que hemos construido. Imagínate, hemos construido entre todos. Imagínate, porque las que parimos y las que aguantamos somos nosotras, pero la categoría es mamífero. Es increíble. Bueno, estábamos a pocos días de rodar y ya teníamos que empezar a sacar notas de prensa, etcétera, etcétera. Entonces sabíamos que el título que tenía originalmente la película no nos funcionaba por varias cosas, porque había una película que se llamaba, bueno, este tipo de historias. Entonces nos convocamos a una comida así entre localización, estaba con las productoras y bueno, estábamos ahí haciendo brainstorming y de repente ya abandoné la comida porque me tenía que continuar localizando, muy frustrada pensando, no vamos a encontrar un buen título. Entonces estoy subiendo las escaleras de la localización, yo creo que ahí sí me oxigenó el cerebro un poco y dije, claro, un punto de unión, buscaba como algo, un común denominador, ¿no? Entonces dije, mamífera. Tiene que ser el título de la película, mamífera. Y entonces los envié por WhatsApp a las productoras y empecé a todas las personas que estaban localizando conmigo, ¿qué te parece mamífera? ¿No? Entonces les iba haciendo notas de voz para que nos iban diciendo si sí o si no. Y la verdad es que a todo el mundo le gustaba, entonces ya nos animamos y venga, adelante. Y es eso, un denominador común de todas las mujeres, queramos o no queramos ser madres, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cómo se le van ocurriendo las ideas, ¿no? A mí esto me fascina, porque es todo un laberinto muy oscuro y muy profundo. Pero el día que lo ves. Sí. Quizá de aquí 10 años ya no lo ves igual, por supuesto, porque ha cambiado mucho.
Y la película se estrena en Estados Unidos, en el Southwest y tal. ¡Oh, qué subidón!, ¿no? Sí, se estrena el 8 de marzo además. Sí, eso fue muy guay porque además estábamos seleccionados en 2 festivales, los 2 estaban muy bien, pero coincidían y no pudimos hacer las 2 cosas. Entonces optamos por el South by Southwest porque nos parecía una gran pantalla. Solo hay 8 títulos en sección oficial, muy pocos títulos internacionales siempre. ¿Qué programación, eh? Sí, una apuesta porque además es un festival inmenso, Sí. la verdad. Y entonces nos decidimos por eso. Además nos parecía como muy de justicia poética, ¿no? Estrenar en Texas. Puedes volver a hacer eso. Estamos hablando de South by Southwest. ¿Qué tal? Allí le dan el premio María. Sí. Wow. Sí. Entonces, eso, entramos en una competición oficial de 8 títulos, donde la mayor parte son de habla inglesa, excepto 2. De hecho, la gente se pensaba que era una película española. O sea, y de repente cuando había gente hispana viendo la película, al final de Q&A, esto no es español, me decían, ¿no? Tal. Entonces, es un festival muy prestigioso, es el segundo festival más importante de Estados Unidos y tienen un premio que es un premio a la interpretación, ni masculino ni femenino, es genérico. Y entonces se lo llevó María. Y ostras, la verdad es un premio importante y además compite con actores y actrices que nos gustará más o menos el cine estadounidense, pero la formación que tienen estos actores y actrices y el nivel que tienen es alto, no es cualquier cosa. Hay mucha competitividad para ser actor o actriz en Estados Unidos. No, en general puede ser películas malas en Estados Unidos, ¿no? Pero incluso las películas malas tienen siempre buenos actores, ¿no? Es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que es un premio muy valioso, la verdad. Qué guay. Yo vi la foto que tenía el premio, ¿no? Estaba como muy emocionado. Es lo que te decía, que la madre le llama Dolores, en su entorno le llama Lola. Esto también ayuda a esta deriva que tiene ella. Por ejemplo, ¿cuándo aparecen estos sueños oníricos que parecen como de videojuegos? ¿Sabes? ¿Cómo se te ocurre esta idea de ponerlo ahí en la peli y tal? Esto además, está contando mucho, hostia. Sí. Y te choca mucho, ¿eh? No te lo esperas. No te veas así tan naturalista, de repente, ¡plá! Inteligencia artificial. O te pones las gafas, ¿no? En ese momento. Sí. Los sueños estuvieron desde el guión. Y yo con ellos... ¿Planteados así? Sí. Planteados así. Porque yo quería poder entrar en el mundo de Lola esos 3 días de reflexión y poder ver cómo todas las cosas que le iban sucediendo van creando esa fractura interna, ¿no? Que tiene y cuáles son sus filias y sus fobias con la maternidad y todo eso a través de los sueños. Entonces, me parecía que utilizar el collage digital era coherente por el hecho que ya teníamos a Lola trabajando en collage, ¿no? Y así es como llegamos a esa fórmula, ¿no? Lola trabaja en collage, que es profesora de arte de collage, porque es una profesión vocacional y por lo tanto es escogida, ¿no? Hace lo que quiere, pero además es una profesión que tiene un estatus social bajo, es decir, no está salvando vidas en el Mediterráneo o operando corazones en África, ¿no? Que sería como el típico cliché positivo de una mujer que no tiene hijos, ¿no? Y que la sociedad le perdonaría no tener hijos, ¿no? Eso lo has tirado por la borda. Claro, pues, eso es lo que me lo quería cargar, ¿no? Ven aquí. ¿Qué pasaste? Y entonces quería escoger una forma de arte que tradicionalmente hubiera sido desvalorizada, como es el collage, que es un arte que se había considerado de mujeres y menor, ¿no? Yo así no lo considero, pero es así, para separarme de ese cliché, ¿no? De mujer exitosa en el trabajo que decide no tener hijos, ¿no? ¿Hiciste una lista de cosas para decir, no, esto en la peli no va a estar, no va a estar, no va a estar, no va a estar, ¿no? Sí, yo quería desestigmatizar la no maternidad. Para que no te pudieran acusar de nada, ¿no? Decir, no de acusar, es que yo me había visto toda la vida, yo
o sea, no es tanto que yo me hiciera una lista para que no se me enjuiciara, sino es que yo toda la vida había estado viviendo todas estas cosas alrededor mío y me habían llegado a cuestionar internamente. Entonces, lo que yo quería era lograr desestigmatizar la no maternidad. ¿No? ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué? Es que me duele, es doloroso. Sí. No, para ser mujer o para ser hombre tienes que ser así. No puede ser de otra manera. ¿Pero por qué? Somos muy complejos emocionalmente. Sí. Entonces, no podemos encajarnos en esto. Es una respuesta muy larga. Yo te la voy a intentar hacer breve con pocos ejemplos, ¿no? Porque la feliz es eso. Es tu respuesta a todo eso. Exacto. Existe desde el sistema patriarcal, capitalista, respaldado por valores tradicionales y conservadores, una intención de homogeneizar ciertas experiencias, ¿no? Una de ellas es la maternidad. ¿Tú qué consigues homogeneizando el discurso sobre la maternidad? Pues que esto se vuelva algo tan categórico al que es difícil hacerle frente y ser subversiva respecto a ello, ¿no? Es decir, si la maternidad está presentada como un instinto, si la maternidad está presentada como la experiencia última de la mujer, si además la maternidad está retratada como un acto de bondad absoluto, de amor incondicional, de sacrificio máximo, y ese discurso homogéneo que se extiende sobre ella, cualquier cosa que se salga de ahí va a parecer inmoral, ¿no? Y por lo tanto se va a hacer mucho más difícil tomar opciones subalternas, ¿no? No humanos, no personas. Exacto, ¿no? La idea del instinto, ¿no? Por ejemplo, que es algo que por ejemplo, este fin de semana en el ARA, la Ampar Moliner ha hecho un artículo de opinión criticando esta frase, ¿no? Como si los nuevos feminismos quisiéramos ir demasiado... estuviéramos ensalzando la no maternidad, ¿no? O las malas madres, ¿no? No sé qué ha entendido, pero yo no... No ha visto ni la película. Simplemente está criticando... Sí. Entonces, ¿por qué? Porque si a ti te cuentan que la maternidad es un instinto, entonces te están diciendo que es una cosa biológica irrenunciable, porque los instintos son un mecanismo biológico. Yo nunca he pensado que era un instinto, ni ser padre ni ser madre. No lo es. Es una decisión pura y dura. Es una decisión y un deseo. Pero en el momento en que el discurso entrante te lo vende como un instinto, lo que te está diciendo es, si tú estás bien, psicológicamente y físicamente, ¿qué te pasa? Tienes que ser madre, porque es un instinto. Estás tarado. Claro, si no estás tarada. Estás tarado. Exacto. No eres persona. No estás bien. No tienes amor en tu interior. Exacto. Entonces, ¿por qué nos presionan? No, uno se preguntaría, ¿pero por qué, no? Esta presión. Bueno, pues obviamente porque la maternidad significa muchas cosas. Y lo último que se tiene en cuenta en muchas cosas es el deseo personal e individual de cada mujer. Lo que está por encima es el linaje masculino en relación a la herencia. De hecho, la exclusividad sexual de la mujer surge junto a la propiedad privada, ¿no? Y es... Mi amor. Exacto. Y tiene que llegar virgen al matrimonio. ¿Por qué? Porque de esta manera me aseguro que mi patrimonio va a ser heredado por mis genes, no por otros. ¿No? Es decir, la maternidad ha sido empleada por el sistema para muchas cosas, dejando de lado, insisto, el deseo individual de cada mujer. Eso es lo que debería primar ante todo. Entonces, por eso, alejarse de ese camino que nos han preparado es amenazante para el sistema, porque supone que empezamos a cuestionar este discurso homogéneo, ¿no? Y de ahí el hecho que tú me preguntabas ¿por qué, no? Esta moralización, pues básicamente responde a una serie de intereses conservadores, ¿no? Sí, ahora te podía preguntar qué ha significado emocionalmente para ti, pero la peli es la respuesta. Claro. O sea, es decir, tengo que hablar de esto porque parece ser que nadie ha hablado de esto y hace falta hablar de esto. Entonces, yo creo que ya está. No sé, te podría preguntar más cosas, pero, por ejemplo, sí que es una peli que va a generar debates
quizá a lo mejor con el estreno no tanto, pero es una peli que va a estar ahí. Es, por ejemplo, yo cuando Marco, a mí no me gusta hablar de proyectos, pero creo que, bueno, tu peli también se podía llamar 3 días por sola, como la peli de Marco, que era 3 días con la familia, a la familia. Pero Marco también hace ha rodado una pieza. Las madres no. No vamos a hablar de ella porque yo creo que también será una peli sobre la no maternidad. No, va sobre la maternidad, pero la maternidad desde otro punto de vista. es de una ambivalencia, ¿no? Vale. Entonces, cuando se estrena además ya hablaremos, pero todo esto que hemos hablado en la entrevista son los debates y los diálogos que van a surgir, ¿no? Bueno, y hay más, ¿eh? O sea, en los Q&A de público general, por ejemplo, el tema del aborto sigue suscitando mucha irritación, sorprendentemente. ¿Por qué se da tanta importancia? Porque se ha moralizado mucho. Se ha moralizado mucho. Que es mi vida, soy yo la que va a tener que cuidar. Entonces, ¿por qué no me dejas en paz? Sí, sí. Es que su película habla mucho sobre el respeto y la empatía, y esto es lo que más nos afecta. Entonces, esto sigue dando mucha irritación. Luego hay toda esta cosa sobre la población, la sobrepoblación que yo dejo ir ahí en la película, ¿no? Y que hay personas que lo ven en clave nacionalista, ¿no? Y que dicen, no, pero es que en España hacen falta niños, ¿no? Y dices, hostia, sí, ahí voy. A hacer obreros para que paguen la jubilación a no sé quién, ¿no? Pero este marco mental, ¿no? Entonces, hay ahí como muchas cosas que van saliendo. Una bomba que había que tirar. Sí. Yo siempre acabo las entrevistas, pero ¿qué película has visto que te haya encantado, que te recomendaría? Pero ¿hay alguna película sobre que te parezca mamífera, que tú hayas visto hace tiempo y tal? Es difícil encontrarla. Yo estaba pensando en una película como la tuya, de una mujer que no quiere ser madre. Yo no la he visto, sinceramente. Busqué Hay referentes. alguna película de un personaje, ¿no? Pero de secundario, terciario, me gustó. Sí. Yo no la he visto. Tenemos que buscarla, a ver si está, a lo mejor no está. Si la encuentras, me lo dices. Libros hay, ¿no? Libros hay, no tanto como protagonista que no quiere ser madre, sino hay ensayos sobre la no maternidad o sí que hay ficciones sobre la duda, ¿no? Por ejemplo, el libro Motherhood de Sheila Heti es todo un libro sobre su ambivalencia, de si sí, de si ahora quiero, si no quiero. Es magnífico, ¿eh? Magnífico. Además es un libro con tintes autobiográficos y mucho humor también, ¿no? Pero cinematográficamente yo no lo he encontrado. Si tú lo encuentras, dímelo, por favor. Quizás no haya. Quizás no haya. Quizás parece mamífera. Imagínate. Pues nada, Liliana, un verdadero placer hablar contigo de tu peli. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Que va resultando, porque esta ha sido la tercera vez ya. Muchas gracias. Que continúe. Gracias.